Guido y su esposa, nuestra hermana Abigail, que están en contacto con nosotros, pero están en Guyana. Así que sigamos orando por ellos, que el Señor les bendiga en su vida laboral allá. Y ellos están en contacto con nosotros y una de las cosas es que echan de menos congregarse con nosotros. Así que les enviamos hoy día un saludo y también lo vamos a hacer con otros hermanos que no pueden estar con nosotros hoy día en el futuro. Entonces, nos centramos en la palabra del Señor. Hemos leído un capítulo del libro de Amós y siempre sería deseable que cada uno de nosotros se hiciera el propósito de leer el libro completo. Y primero, en nuestra meditación de hoy día vamos a mirar un poco el contexto de este libro, quién es Amós y para qué fue llamado y qué cosas allí hay para nuestra reflexión, para nuestro crecimiento espiritual. Yo quiero pedirles, además de poner atención al texto que ya leímos, que me acompañen escuchando la lectura del último capítulo de este libro, que es el capítulo 9. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren al cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra, y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijo de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí, los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí, yo mandaré y haré la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercará, ni nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pesador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio mi pueblo de Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, porque yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Amén. Es suficiente si pudiésemos poner atención a lo que hemos leído para cerrar nuestra Biblia, orar e irnos para la casa.
El Señor en este libro tiene muchas cosas para nuestra edificación. Yo quiero que me acompañen para que de aquí Él nos permita guardar un tesoro para nuestro corazón. Ya hemos leído 2 capítulos del libro, les invito a que lean los otros 7 que faltan durante la semana. Primero, algunos datos acerca de este libro. Se entiende que este libro fue escrito alrededor de 800 años antes de Jesucristo, cuando estaban los reinos del norte y Judá, Israel y Judá separados. Y su autor, Amós, digamos que en el texto encontramos que él es un hombre sencillo. Él mismo dice de sí que él es uno de los pastores de Tecoa. En Chile quizás diríamos un arriero o un cuidador de ganado. Él dice de sí que es un boyero, una persona que cuida bueyes. Entonces es un hombre sencillo, sin formación académica, probablemente no fue a la escuela, a lo mejor no sabía escribir. En el capítulo 7 hay una controversia entre él y el sacerdote del reino del norte de Israel. Y hay una discusión con ese sacerdote que se llama Amasías. Él le reclama a este boyero por estar profetizando contra Israel. ¿Cómo se le ocurre? Si ni siquiera es israelita, le dice, anda a profetizar a Judá. Entonces, en esa discusión, él le dice que se vaya a predicar a otra parte. Y la respuesta de Amós es, no soy profeta, no soy hijo de profeta, soy un simple campesino, diríamos nosotros. ¿A qué se debe esta respuesta? No soy profeta. En el pueblo de Israel, ser profeta era como una profesión. Entonces, las personas estudiaban para poder profetizar, anunciar, hacer oráculos. Y entonces era una función reconocida en el pueblo. Y la otra manera de ser profeta es haber sido por herencia, haber sido hijo de un profeta. Entonces él descarta que él tenga esa vocación. Sin embargo, dice de sí que es un simple campesino. Y su profecía es una profecía dura, fuerte, que denuncia y que contiene amenazas que estremecen, como que todos los reinos alejados del Señor van a morir destrozados, destruidos, a espada. Es una profecía que se dirige a varias ciudades y reinos de la época, a varias naciones, pero principalmente el Señor lo llamó para profetizar, para denunciar, para llamar al arrepentimiento al reino del norte, al reino de Israel. Aunque, como dice el texto, que él es un pastor de Tecoa. Tecoa era una pequeña ciudad que estaba muy cerca de Belén, dicen los estudiosos, por lo que Amós era más bien del reino de Judá, como decíamos de nada. Pero él recibe un llamado para ser enviado por el Señor como mensajero a denunciar el pecado y a anunciar el juicio que hay sobre aquellos que no se arrepienten. En el capítulo 7, en el versículo 15, Amós dice, Jehová, respondiendo a Amasías, Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. La autoridad de Amós no está dada por su preparación, está dada por un mandato que recibe del Señor, y su autoridad no está dada porque él tenga capacidades especiales, sino porque él tiene un mensaje que ha recibido del Señor. En el capítulo 4 pueden encontrar ustedes en el primer versículo que el propio Amós es
al escribirse lo que él profetizó, podemos ver que efectivamente era un hombre sencillo, que no tenía palabras educadas para hablar. Y él se dirige a los gobernantes, a las autoridades de esta manera: oíd estas palabras, vacas de Basán. ¿Se imaginan? Él habla en relación a su propia experiencia profesional. Entonces, lo que más le costaba probablemente conducir cuando cuidaba los ganados era conducir a las vacas. Ustedes saben que las vacas son muy porfiadas y que son muy difíciles de mantener en un lugar encerradas. Dicen que si en un potrero una vaca puede meter la cabeza entre el deslinde, pasa. En cambio, los caballos, basta con que haya un cordel que tope el caballo no pasa. Entonces, cuando él dice, oídme vacas de Basán, está siendo bastante atrevido, pero está usando el lenguaje que él conoce. Es un hombre sencillo. Y le dice que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y que quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Su denuncia principal es acusar a los líderes de Israel, a los líderes de las naciones de la época, que parecía que era algo de hoy día, que eran ladrones de cuello y corbata, personas bien ubicadas en la sociedad, pero que abusaban de los pobres. En el capítulo que leímos vemos eso. Dice que compraban a los jueces, que pagaban cohecho para sacar beneficios, que explotaban a los pobres, a los campesinos, y les quitaban el grano. Entonces, no es nada nuevo para nuestra experiencia lo que pasa con Amós. Y el Señor lo llama a denunciar el pecado, ese pecado que se tolera, el pecado que es difícil de controlar. El Señor llama a Amós, un hombre sencillo, para denunciar el pecado de Israel, para profetizar un futuro lleno de tragedias, a causa del pecado de la infidelidad, de la arrogancia, del abuso, de el aprovecharse de la posición política o religiosa de las personas, y sobre todo por explotar al pueblo, por aprovecharse del sencillo y el desprovisto. Amós denuncia la arrogancia de esos líderes de Israel y le manifiesta en el nombre del Señor que el Señor ha determinado su destrucción, porque aunque Israel es su pueblo escogido, el Señor no permitirá que el pecado quede sin sanción. Amós nos muestra a un Dios que podemos decir intransigente con el pecado, un Dios severo con su pueblo, aquel que escogió. Es como cuando decimos que los padres son de mano dura con los hijos, pero no con los nietos, ni con los sobrinos, ni con los hijos de los hermanos en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes se afectan cuando su hijo corrió o no puso atención en la escuela bíblica cuando era pequeño, pero no le produjo mucha dificultad ver que el hijo del hermano que está al lado hace lo mismo? El Señor muestra aquí que es severo con su pueblo, porque lo escogió y le exige una respuesta, porque es un pueblo que no merecía nada y Él le recuerda de dónde lo sacó. Severo con su pueblo, precisamente por eso, porque es su pueblo amado, su pueblo escogido. El profeta Amós, digamos que todo aquello que nosotros podemos decir que le falta en preparación, en dominio de la oratoria, en el uso del lenguaje bien articulado, todo lo que le falta en eso lo tiene en obediencia a quien lo llamó, en valentía para hablarle a los poderosos
partiendo por el propio Jeroboam, el rey de la época en Israel, a quien él denuncia. Y se atreve a discutir con Amasías. Es como si a la autoridad más importante del mundo religioso viniera alguien y discutiera con él de tú a tú. Amós tiene un mensaje, como decíamos, tiene un mensaje y lo comunica porque es un mensaje importante, un mensaje que es urgente porque es un mensaje proveniente del Señor. Un Dios soberano y todopoderoso, que tiene control sobre todas las cosas. En varias partes vemos, por ejemplo, dicho de una manera muy especial, el Señor gobierna el mar y lo levanta y lo derrama sobre las montañas. Lo que pasó hace 2 días o 3 días aquí en Chile, ¿cierto? El Señor tomó las nubes que partieron en el mar y las derramó sobre todo Chile. Ese es el Dios que llama a Amós a predicar a este pueblo. Entonces, en este contexto es que nosotros somos invitados ahora a mirar algunos aspectos para nuestra propia edificación. Lo primero es que al leer el capítulo 5 en nuestra lectura alternada, allí encontramos una reseña de lo que el Señor reclama de su pueblo. Esta idea de que le reclama que se conduce con excesos, que abusan de su poder, que se aprovechan de enriquecerse a partir de la autoridad y el poder que tienen, discriminando a los necesitados, olvidándose de los sencillos. Y entonces el Señor a través de Amós llama al pueblo a renunciar al mal y le advierte que todo el esplendor alcanzado en esa época, en este reino, Israel había recuperado de alguna manera el prestigio que tuvo parecido al reinado de David o de Salomón. Había recuperado sus territorios y gozaba de nuevamente un prestigio importante en relación a todo su entorno. Pero sus líderes se habían aprovechado de esas circunstancias, dejando de lado el temor al Señor. Entonces, este llamado a renunciar al mal es un llamado con una advertencia. Que si no escuchan la voz del Señor, están en serio peligro. Van a perder todo lo que han tenido, no solo lo material. Ciertamente, las promesas de vida eterna y prosperidad espiritual también están en entredicho. Porque el pueblo no es obediente al Señor, porque lo que está reclamando es que el pueblo no sirve al Señor de corazón. Que a pesar de ser el pueblo del Señor, a pesar de parecer muy religiosos, no asumen una relación con el Señor con un compromiso real. En este sentido el Señor le reclama al pueblo que son un pueblo que no actúa con sencillez de corazón, que pueden cumplir con los ritos establecidos para adorar al Señor, pero sus prácticas religiosas son prácticas que están alejadas de la comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque lo que reclama de alguna manera Amós es que esos corazones están lejos del Señor y más bien cerca de sus propios ídolos. Un ejemplo de los textos que hemos leído es que le dice, ¿acaso no me presentan sacrificios? Sin embargo, sus corazones están preocupados de mantener los ídolos de otros pueblos. Son llamados todos a servir al Señor con sinceridad. En una frase que encontramos en el libro es que el Señor invita a Israel a través de Amós
a buscarlo sinceramente, a buscar lo bueno y no lo malo. El Señor hoy también, al escuchar estas palabras, a nosotros nos habla y con voz firme nos dice, pero lleno de misericordia, que pongamos atención, que cada uno de nosotros busque el servir al Señor con sinceridad, el conocer la voluntad del Señor y procurar que nuestra manera de adorar sea con un corazón comprometido. La gran denuncia espiritual para el pueblo de Israel es que parecía ser que simulaban que eran creyentes. Nosotros cada vez que nos reunimos, cada vez que participamos del culto, cada vez que alabamos al Señor, cada vez que levantamos nuestras manos de manera física o espiritualmente para adorar al Señor, entonando nuestras alabanzas, si eso no es de corazón, esta palabra nos acusa, nos invita a mirar cómo nosotros nos relacionamos con el Señor. Ese es un elemento. El segundo elemento tiene que ver con el hecho de que, junto con eliminar de nuestra conducta todas aquellas cosas que no son sinceras ante el Señor, junto con eliminar la falta de compromiso con el llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros, el Señor mismo insiste, ahora mirando el capítulo 9, a que nadie puede esconderse o ocultarse del juicio del Señor. Este es una advertencia seria para nosotros, como lo fue para el pueblo. Si ustedes revisan el capítulo, dice que aunque vayan al sepulcro, de allá los voy a sacar y los voy a juzgar. Aunque vengan al cielo, los volveré a la tierra. Aunque vayan a lo profundo del mar, allá iré por ellos. No hay lugar físico ni espiritual donde nosotros podamos esconder nuestro corazón del Señor. Él nos invita hoy día a reflexionar sobre qué cosas estamos haciendo ante el Señor con sinceridad. El versículo 4, por ejemplo, que leíamos del capítulo 9. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Una advertencia terrible. Pondré mis ojos sobre ellos para mal y no para bien. Cuando a nosotros nos ha enseñado la Iglesia, la palabra del Señor siempre, que el Señor solo quiere nuestro bien. Entonces pareciera que esto es contradictorio, pero la denuncia es para todos aquellos cuyo corazón está lejos del Señor. Usted siente que su corazón está cerca del Señor, estas advertencias son para que nos cuidemos de que nuestro corazón no se enfríe, que nuestro corazón no se aleje del Señor, que nuestro corazón no se acostumbre a la vida espiritual asociada a la liturgia o a las cosas que habitualmente hacemos. Que nuestra oración sea sincera, que nuestro canto sea sincero, que nuestro servicio sea sincero. El Señor nos advierte que Él no quiere grandes cosas, quiere hombres sencillos pero sinceros, como vos. El Señor, que es un Dios justo y en ese sentido es exigente con nosotros. De alguna manera Él nos dice que no espera ni nos exige nada a medio camino, nada a media tinta. El Señor es claro, Él destruirá el pecado. Y esto que está dicho en el Nuevo Testamento dice que si eres frío o caliente, siempre se cita ese pasaje. Te prefiero bien definido, pero no tibio. Esto de aparentar ser espiritual y no serlo es el peor pecado que el Señor está denunciando en el pueblo. Y hoy día a nosotros nos advierte que nuestra relación con el Señor también debe ser una relación sincera y cuidadosa. Nosotros podríamos preguntarnos hoy día, ¿hemos sentido la mano del Señor cobrándonos? Nos hemos preguntado por qué Él a veces con algunos, o con la iglesia,
o con alguno de nosotros, o conmigo, parece tan rudo. Nunca tan rudo como con Israel. El Señor tiene demasiada misericordia con nosotros. Hoy, hermanos, el Señor nos invita a que no nos confiemos, porque la advertencia a Israel también es una advertencia para nosotros. Pero también el Señor nos muestra su misericordia. El Señor también nos muestra una salida. Porque si avanzamos hacia el final del capítulo 9, vamos a encontrar que Él siempre pone un acento en la esperanza para su pueblo, para sus amados, la esperanza para cada uno de nosotros. El versículo 9. Cuando nosotros estamos enfrentando dificultades, quizás nos sintamos así. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito a tierra. Cuando yo inicié mi ministerio hace 28 años, bueno, no mi ministerio, no, yo estoy aquí por casualidad, el Señor solo me puso en este lugar, pero partimos hace 28 años en Linares y viajaba todos los fines de semana y en las tardes se escuchaba un ruido y era como si hubiese una bandeja que hacía así, sonaba así, y salía humo y un aroma a harina tostada, y era un vecino que él hacía harina tostada. Entonces, solo puedo encontrar allí una imagen de lo que significa cuando el Señor nos zarandea para tostarnos. Entonces el texto dice que ningún grano se va a quemar, menos ninguno de esos granos va a caer al fuego. Ese sonido me evoca esa idea de cómo el Señor cuida de los suyos, trabaja con nosotros, nos zarandea. ¿Tiene un nombre eso? ¿Cómo? Cayana. En la cayana, sobre el fuego. Él trabaja con nosotros. Imaginemos eso en los días difíciles, pero el Señor está trabajando con nosotros para hacernos obedientes a su palabra, para hacernos un testimonio real de que Jesucristo no murió en la cruz en vano. Y ese es el mensaje con el que podemos cerrar la lectura de este capítulo. No aparece el nombre de Jesucristo aquí, pero nuevamente en los últimos versículos aparece esta mirada acerca de la promesa de la esperanza mesiánica. Todo esto tiene sentido para nosotros hoy día, porque al finalizar el capítulo el Señor dice que vendrán tiempos en que la tierra será fértil, volverán a reconstruir las ciudades y no solo tendrán ese esplendor, sino que además podrán disfrutar de eso, porque en el capítulo anterior dice que teniendo tanta opulencia, tanto éxito, no iban a poder disfrutar de ellos porque vendría la destrucción. El Señor ofrece para nosotros una salida distinta. El Señor ama a su pueblo y con especial detención Él ama a sus elegidos y cuida de ellos, y el Señor impedirá que ninguno de nosotros caiga al fuego o se queme. Él trabaja con nosotros para que podamos nosotros perseverar con una puerta abierta hacia la esperanza de la vida eterna en Jesucristo. Solo Él, aún en nuestro pecado, puede sacar lo mejor de nosotros para su gloria. Y finalmente, Él nos muestra su promesa mayor. Quiero pedirles entonces que escuchemos, pensando en el Mesías, la lectura de los últimos versículos. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado.
para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y todas las naciones, dice Jehová, que hacen esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio mi pueblo, Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. ¿Acaso esto no es la Nueva Jerusalén? ¿Acaso esta no es la promesa para la iglesia de Jesucristo? Por eso, pues, los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, porque yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. El Señor es quien nos sostiene, el Señor es quien nos advierte, el Señor es quien tiene y nos muestra su misericordia a cada uno de nosotros. La invitación es a mirar nuestra relación con el Señor con, como dice Pablo, con temor y temblor, buscando que nuestro corazón sea un corazón que adora al Señor sinceramente, con sencillez como Amós. Otro día hablaremos del llamado que el Señor hace a Amós y que también es un llamado que hace a los hombres y a las mujeres sencillos y sencillas que el Señor reúne aquí para glorificar su nombre, para dar testimonio de que Jesucristo murió por nosotros y por muchos otros que necesitan conocer a través de su testimonio. La gloria sea para el Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por reunirnos en este día. Rogamos, Señor, que sea tu mensaje el que nos conmueva para que nuestra respuesta sea sincera ante tu presencia. Y te damos gracias porque sabemos que nuestra dificultad, nuestros temores, nuestro error, nuestra desobediencia tienen su fin en Jesucristo. Él ha procurado obtener el perdón para cada uno de nosotros. Por eso, a diferencia del pueblo de Israel, nuestra confianza está puesta en Jesucristo que ya cumplió la promesa de morir en lugar nuestro. Por eso te pedimos que nos ayudes para atender a tu llamado y ser una iglesia sencilla que da testimonio de que nuestro Dios soberano ha hecho esto. Amén. Amén.